Cosas que, por la honestidad intelectual con la que me gusta proceder, quiero señalarlas ahora, antes de que el presupuesto sea enviado, porque me gustaría que sean considerados en el proyecto que el Poder Ejecutivo envíe. Concretamente, ¿a qué me refiero? Primero, si nosotros miramos la ejecución del presupuesto de este año, vamos a advertir que el gasto de obra pública tiene una subejecución que es altísima. Y solamente se ha ejecutado hasta julio de este año el 17% de lo que estaba previsto. ¿Qué implica esto? Que Tucumán, con sus recursos, no invierte en obra pública. Y si no invertimos en obra pública, no hay manera de transformar Tucumán en una provincia productiva. Entonces, el primer punto es que es necesario invertir más en obra pública, pero luego efectivamente ejecutar lo que se dice que se va a invertir. Hoy Tucumán necesita triplicar el gasto de obra pública para llegar al promedio del resto de las provincias. Entonces, este es un primer tema central. Hay otra cuestión que para nosotros también es muy importante y tiene que ver con que vamos a encarar un año electoral. Nos hemos enterado que en 7 meses va a haber elecciones y la verdad que es lo que nosotros vemos del presupuesto del 2019, que ha sido tan desmesurado el gasto político a través de las transferencias, de la entrega de dinero para cooptar voluntades, de todo el dinero que se ha puesto en la publicidad de las figuras del gobierno de Tucumán, que finalmente, ¿cómo termina Tucumán el 19? En una situación de déficit, con una provincia que para poder hacer frente al inmenso gasto que han hecho en campaña con los fondos públicos, termina endeudando literalmente la provincia. Entonces, la segunda cuestión tiene que ver con la prudencia del gasto, que realmente el impuesto de los tucumanos vaya a las prioridades de los tucumanos y no a los gastos de campaña. Y de la mano de esto se vincula otra cuestión que tiene que ver con el cálculo de la inflación. Generalmente el presupuesto de Tucumán toma los parámetros del presupuesto nacional, donde se está hablando de un 60% de promedio. Lo que nosotros venimos viendo es que en realidad todas las consultoras privadas hablan de un 100%. Entonces, como la inflación se calcula por debajo, o se le estima por debajo de lo que realmente se está viendo que va a suceder, durante el año lo que termina pasando es que llega a la legislatura una ampliación presupuestaria y todos esos fondos que no estaban previstos, porque los ingresos crecen de la mano de la inflación, luego son usados discrecionalmente por el gobernador, y lo que le venimos a plantear es que no queremos discrecionalidad. Y por último, un tema que me han escuchado decirlo hasta el cansancio, que tiene que ver con las comunas. Si las comunas no tienen presupuesto, de la misma manera que lo vengo haciendo desde el 2016, yo no voy a acompañar el presupuesto de Tucumán, porque no podemos seguir teniendo delegados comunales, pero esencialmente ciudadanos de segunda, categoría B, que dependan de la buena intención o la intencionalidad política del ministro del Interior, del vicegobernador y del gobernador. Esto no debe funcionar así. Estas son algunas sugerencias que son más profundas, por supuesto, en la presentación que hice por escrito, que la verdad me encantaría que el gobernador las tenga en cuenta y que lo que se envíe a la legislatura de verdad sea un presupuesto serio, un compromiso del gasto público, no una mera formalidad cargada de discrecionalidades donde luego van con los impuestos de los tucumanos lo que quieran. Legislador, ¿se puede arbitrar alguna medida para el control del gasto de presupuesto en referencia a la campaña electoral del año que viene? Por supuesto que sí, por supuesto que se puede. Nosotros tenemos algunos compromisos, la provincia los tiene, que tienen que ver con la publicidad del gasto público, que se debe hacer de manera periódica, a través de una página, con cierto nivel de profundidad, pero además de esto, si en el presupuesto que se envía a la legislatura se cumplieran con las pautas que establece la Ley de Administración Financiera, es decir, si se establecieran las metas que se deben cumplir, si esto se cuantificara de manera concreta, por un lado, ahí habría más control. Pero además de eso, yo les quiero recordar que en Tucumán, por lo menos durante los años que yo he sido legislador, no se discute la cuenta de inversión, que es el instrumento donde de manera detallada el gobierno debiera rendirle cuenta a los tucumanos de cómo gasta, insisto, los impuestos, porque cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de los impuestos que pagamos todos los tucumanos. Dice la Constitución que esta cuenta de inversión debiera ir a la legislatura para que los legisladores la aprobemos o la desaprobemos. Lo cierto es que es un secreto la cuenta de inversión. Entonces, por supuesto que deben funcionar todos los mecanismos de control. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos en Tucumán? Todos los órganos de control cooptados, cuenta de inversión que no se discute, en una legislatura con mayoría hegemónica del oficialismo. Que haya transparencia va a depender
de todos nosotros, de los tucumanos, exigiendo y ejerciendo ciudadanía, de nosotros de la oposición haciendo la parte que nos toca, de ustedes, la prensa también, exigiendo transparencia, que son centrales para la buena democracia, y bueno, y del anhelo de que alguna vez la justicia también haga lo que le corresponde y no mire al costado, ¿no? Legislador, le quería preguntar sobre la situación de Trancas. ¿Qué opinión le merece sobre esto? Porque estamos esperando a ver qué dice el ministro y sobre todo sobre esta reacción de la gente de Trancas. La verdad que la situación me parece gravísima, por supuesto. Creo que hay que identificar exactamente qué ha pasado, si son estos miembros de la fuerza policial los que han actuado mal, si hay protocolos que estén mal, se deben identificar y delimitar las responsabilidades concretas, insisto, en lo individual respecto de la fuerza de seguridad, pero también revisando si estos protocolos hoy funcionan como se debería, si su diseño es correcto. A mí, por ejemplo, me gustaría saber si, con todo el debate que se ha generado en torno a la ley Micaela, efectivamente las fuerzas de seguridad han tenido este proceso de capacitación, que además yo recuerdo, cuando nosotros decíamos que esto era necesario, hablábamos de capacitación y sensibilización. Es central que todos los que integramos los poderes del Estado sepamos que las decisiones que tomamos ponen en juego la vida de personas. De esto hablábamos cuando decíamos la necesidad de capacitar en perspectiva de género. Así que creo que el paso 1 es identificar sin complicidades, sin impunidad, poder decir exactamente qué ha pasado, corregir de manera inmediata y si ha habido responsabilidades por parte de la Fuerza de Seguridad, identificar esos agentes y por supuesto que paguen todas las responsabilidades que corresponden. Legislador, lo cambio de tema. ¿Qué lectura hace de este anuncio oficial de adelantar las elecciones para el 14 de mayo? Y en lo personal no me sorprende. Yo en el 18 he sido el legislador que denunció penalmente al juez que en ese momento ya se prestaba para este manoseo de la Constitución, porque dije, miren, Acosta está siendo nombrado juez en el fuero, en lo contencioso administrativo, lo sacan del riñón del mansurismo para ponerlo en un fuero sensible, porque ahí va a haber un intercambio de favores y claramente Acosta se transformó de manera inmediata en un juez complaciente con el poder. Entonces, en aquel momento ya, por impulso del masismo, declara la inconstitucionalidad que hoy vuelve a ratificar, a decir, mire, esta Constitución en realidad es letra muerta porque si le sirve al que está en el gobierno decimos que la Constitución rige y si no, vamos eliminando los artículos de la Constitución. Sí que me queda claro que para el gobierno de Tucumán las prioridades son las de un puñado de dirigentes políticos, que lo que les interesa es cómo se acomodan para conservar el poder, que están espantados porque sabe que el fracaso de Alberto Fernández va a ser estrepitoso y Juan Mansur es su jefe de gabinete. Que no crean que los tucumanos comemos vidrio, que porque ellos tomen 7 meses de distancia vamos a decir, ay, pero miren, no tenía nada que ver con este gobierno que nos ha llevado a la pobreza y a la situación de miseria más espantosa que ha tenido la historia argentina. Mansur y Jaldo son Alberto Fernández y el día de la lealtad deciden alejarse 7 meses de ese gobierno del que son parte para intentar engañarnos a los tucumanos. Esto es lo que está pasando en Tucumán. A ustedes.